El productor argentino es un productor que conoce muy bien el manejo de los cultivos, tiene muy buena información, muy buena vinculación tanto con los organismos públicos como con las empresas. Por ejemplo, hoy por hoy las empresas de los semilleros brindan información al productor o asisten al productor con decisiones de manejo, como puede ser la elección de la densidad de siembra, en el caso del maíz donde estoy haciendo referencia, el híbrido y eventualmente el manejo de la nutrición. A mí me parece que el productor argentino de maíz ha tenido una gama de toma de decisiones, o tiene hoy una gama de toma de decisiones más amplia que hace 30 años atrás, cuando estaba mucho más limitado los ambientes donde se hacía maíz, la fecha en la que se hacía maíz y la posibilidad genética incluso que había. Hoy es como que tener una paleta de posibilidades en las cuales toma sus decisiones. En particular, a mí me parece que, por ejemplo, hay productores que reconocen no solamente la condición de lote que tienen en cuanto a qué tipo de suelo están, sino también la condición hídrica de esos lotes, y por ahí, en función del lote y la condición hídrica inicial, es decir, el agua a la siembra, pueden tomar decisiones como, por ejemplo, demorar la fecha de siembra, porque han aprendido que en ciertos ambientes, en ciertas localidades, las fechas de siembra más tardía dan una mejor economía del agua en los periodos más restrictivos del cultivo. También hay ambientes de producción donde los manejos se tienden a ser mucho más defensivos, es decir, por ejemplo, la estrategia de la fecha de siembra tardía, la baja en la densidad de siembra y eventualmente alguna combinación con genética. En general son manejos que se aplican en algunas zonas, que son mucho más restrictivas, y por la vereda contraria serían los ambientes de mayor productividad, en donde se va con más densidad, muchas veces con fecha temprana, aporte de nutrientes para poder expresar el rendimiento de esos ambientes. Vamos a hacer referencia a algunas cuestiones. Por ejemplo, muchas veces el productor decide tecnologías que están disponibles antes de que surjan información o investigación de esas tecnologías. Un caso claro fue la siembra directa. El productor argentino adoptó rápidamente la siembra directa y después hubo un montón de trabajo de investigación que validaban la adopción de la siembra directa. Por ejemplo, fecha de siembra fue exactamente todo lo contrario. Primero fueron las investigaciones de fecha de siembra, incluso previas al maíz con tolerancia a lepidópteros, y luego la gran difusión a partir de uno de los congresos de maíz, de Mundo Maíz, en donde se presenta la tecnología del maíz tolerante a lepidópteros. Empezó a lentamente adoptarse esa tecnología y luego tuvimos que tener un par de años seguidos de línea para posicionarla como tecnología. Por ejemplo, hoy estamos con un grupo de colegas del país y también de otros países, estamos trabajando en buscar tecnología para ambientes marginales. Y ahí capaz que yo te diría como que nos están ganando por poquito los productores, le vamos corriendo bastante cerca. Eso es lo más común que ocurra, ¿no? Que las tecnologías, el productor argentino rápidamente adquiere las tecnologías y a veces nos termina ganando a los que trabajamos en generar el conocimiento, que terminan validando la decisión del productor. Cuando hablamos de incorporación de tecnología, hablamos de, en algún modo, cómo se produce la tierra, y en otro modo vos hablaste del abanico de posibilidades que tiene un productor en materia genética y de cultivos hoy, sí, que también es tecnología, ¿no? Sí, sí. Y el manejo de esos cultivos. Pero dentro del manejo de esos cultivos, por ahí cuando el cultivo ya cubrió la tierra, ¿el productor no se olvidó que hay que seguir monitoreando el suelo de ese cultivo? ¿Tiene el mismo cuidado con ese suelo que con ese cultivo? Sí, bueno, un poco lo que se comentaba en el panel, ¿no? Que muchas veces las cuestiones del manejo nutricional que deben acompañar a las decisiones de manejo del productor, pues el productor quiere obtener cierto nivel de rendimiento. En general, el suelo no provee esa cantidad total que el cultivo requiere. Entonces, si uno no hiciera una reposición de determinados elementos, es lo que se llama, hoy se mencionaba, sería una minería, es decir, una extracción de elementos, sí, sin reposición. Y entonces, por ejemplo, yo comentaba que todo lo que es el manejo de fecha tardía de maíz genera una dinámica distinta de nutrientes a lo que ocurre en un maíz temprano. Tanto en la provisión del suelo, que en este caso al demorar la fecha de siembra, normalmente el suelo acompaña más, en el caso de nitrógeno, con la oferta de nitrógeno, que en un maíz temprano, pero también el cultivo tiene distintas eficiencias en capturar ese nitrógeno y en transformarlo en materia seca. Lo cual hace entonces que, para poder avanzar certeramente en una recomendación de fertilización en la mayor proporción de los maíces que en Argentina hoy por hoy se hacen tardíos,
creo que debemos revisitar un poco lo que son todos los mecanismos subyacentes en la respuesta de los cultivos a la fertilización. Pero por otro lado, el productor también tiene que hacer un buen diagnóstico, y hoy se mencionaba que hay cuestiones como que solamente el 30% de los productores analizan sus lotes para ver cuál es la condición nutricional de esos lotes. Así que bueno, conclusión, tareas para hacer, pero vamos bien. Tareas para hacer varias. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.